Cada bienaventuranza que hemos visto es como un escalón, como un peldaño, como algo que continúa y que está bien. Él no hizo las cosas ni dijo las cosas al azar. Entonces podemos ver en este sermón del monte, hagan de cuenta como una cima. Es las primeras tres bienaventuranzas, haz de cuenta que estamos subiendo esa cima. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos. Es como si estuviéramos escalando una cima. Vamos a decir, podría ser lo más difícil y bueno, pues vamos en esa cima. Cuando llegamos a la cima, dice la cuarta bienaventuranza: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y entonces ya después vienen las demás bienaventuranzas. Y todo está acomodado de esa manera. O sea, a partir de que pasamos a contemplar el resultado de la satisfacción, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando nosotros estamos en esa cima y vemos y contemplamos esa saciedad, esa respuesta de Dios ante nuestra bancarrota espiritual, a nuestra desesperación que produce un lloro, un lamento de pedir un auxilio porque nosotros no podemos, y entonces viene a modificar también nuestro carácter de mansedumbre. O sea, cuando nosotros nos damos cuenta de nuestra bancarrota, de nuestra pobreza espiritual, y esto nos lleva a ese lamento de que no podemos solos. Y vemos que los que tienen hambre y sed de justicia, contemplamos la respuesta, que Dios está presente, que Dios nos asiste, que no estamos solos, que somos dependientes de Él. Y vemos esa saciedad, vamos a decir, esa asistencia en cada uno de nosotros. Eso produce que contemplemos el amor y la misericordia de Dios. Y entonces forma ese carácter de mansedumbre, que entonces ya no juzgamos a los demás. A veces podemos ser duros al juzgar a los demás sin misericordia, pero cuando yo valoro lo que he recibido de parte de Dios en mi tragedia, en mi situación del pecado, que esa es la verdadera infección de la humanidad. Fuimos infectados, vamos a decir, cuando en el Edén, cuando el hombre, estando en una situación perfecta, movido por esas situaciones que la palabra dice, cae, y entonces pasa a todos nosotros el pecado. Y ese lo tenemos por naturaleza, por herencia, pero sabemos que tenemos esperanza. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es en Mateo capítulo 5, vemos ahí que dice, la vez pasada vimos: bienaventurados los misericordiosos en el versículo 7, porque ellos alcanzarán misericordia. Hoy vamos a ver en el versículo 8 la siguiente bienaventuranza, y dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Le voy a pedir que lo leamos todos juntos. Dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y estábamos hablando por qué, o sea, el orden, por qué esa bienaventuranza. Por eso es muy importante cuando estudiamos la Biblia hoy, por qué está ese pasaje ahí, qué es lo que está pasando, por qué está acomodado de esa manera, en ese orden. Y entonces, ¿por qué está ahí? ¿Qué no debería de ser? ¿Cuántos quieren ver a Dios? Yo creo que es el fin por eso estamos reunidos, por eso estamos viviendo esta vida cristiana, porque yo anhelo la dicha, la felicidad, la bienaventuranza de ver a Dios. Y ese es el fin. Entonces, ¿qué no debería ser la primera? Pero Dios, como digo, Jesús no lanzó nada más así, sino tiene un orden. Y la podemos observar de esta manera. Así como la pobreza espiritual te conduce a ser misericordioso, o sea, la primer bienaventuranza con la que nos compartían la vez pasada, la quinta, también los que lloran te conduce a la siguiente afirmación: bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué lloraban? ¿Por qué era el lamento? ¿Por qué es el llorar o el lamento del creyente? Por el estado de su corazón, su condición pecadora. Lloraban no solo por hacer cosas malas, sino todavía más por desearlas hacer. Y esto te lleva a ser más intencional en conducta y en búsqueda. Y así igual va a ser la siguiente bienaventuranza, que van a ser los pacificadores. O sea, la
la mansedumbre. Tú no puedes ser un creyente, un cristiano pacificador, si no tiene un carácter manso. O sea, si no tiene un carácter humilde. Por eso van relacionadas. Pobreza espiritual con la misericordia, el llorar con limpio corazón, porque nos lleva a ser más intencionales en esta situación que estoy pasando, en este lamento, y entonces esto me hace más intencional para cuidar mi corazón. Y ciertamente dice el Salmo 73:1, dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los de limpio corazón. O sea, esto que vamos a ver y este cuidado que vamos a tener y conocer la situación de nuestro corazón es algo que todos debemos y todos deseamos hacer, porque Dios es bueno para los de limpio corazón, para los de corazón puro. Y vamos a hacer verlos por separado para ver qué onda con nuestro corazón. O sea, cada uno de nosotros tenemos ese corazón, pero en lo espiritual, o sea, ¿qué habla la Biblia del corazón de cada uno? Y vamos a conocer lo que tenemos dentro, y quiero decirte que no te vayas a espantar. O sea, no es nada bueno lo que tenemos dentro. Todos vemos que el corazón, y lo usamos mucho para las cosas de romance y del te quiero y todo, pero hay que conocer el corazón para poder entonces enfocarnos en ello. Y entonces vamos a ver como primer punto el corazón, ¿por qué el evangelio se preocupa y enfatiza mucho en el corazón? O sea, ¿qué es o cómo es el corazón? Y primero que todo, el corazón no solo es la sede de las emociones, de los sentimientos, de la voluntad, sino es la personalidad misma. Es la fuente de donde sale todo lo demás. De todo lo que sale afuera viene del corazón. Por eso, además de ser esa sede de los sentimientos, emociones, voluntad, es la fuente de todo lo que proviene, de todo lo que sale de nuestra personalidad. Entonces vemos que Jesús insistió mucho con los religiosos, por ejemplo. Si nosotros nos acordamos ahí en el mismo Evangelio de Mateo, porque los religiosos, los escribas y los fariseos se interesaban mucho por lo externo. O sea, ven cómo las vestimentas, dice que se alzaban los flecos de sus capas, por lo que opinara la gente, por situaciones externas, pero descuidaban mucho lo interno. Y en Mateo 23:27 dice así, Mateo 23:27, ay de ustedes escribas y fariseos hipócritas. O sea, ahí Jesús lanza una palabra fuerte, una palabra seria en cuanto a la hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? Es querer aparentar en lo externo algo que no es. Entonces, la hipocresía dice, hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. En aquel tiempo, cuando estaban los cementerios, se usaba la cal para advertir primeramente que era lo que estaba ahí, que eran un cementerio, pero también para embellecer, o sea, para que no estuviera así nada más, sino para embellecer la cuestión exterior, pero por dentro seguía lo mismo impuro, lo mismo corrompido. Y entonces, por eso a ellos les dice, ustedes parecen sepulcros blanqueados. Entonces vamos a estudiar hoy, porque Jesús dice que somos dichosos. La bienaventuranza es esa dicha, esa felicidad que se produce por ser bendecido por Dios y su aprobación. O sea, cuando yo soy bendecido, cuando soy aprobado por Dios, eso te produce una bienaventuranza, una dicha, una felicidad. Entonces, en primer lugar, el corazón es la fuente de lo que procede todo lo demás. Es el centro de nuestra personalidad. Segundo, el corazón es siempre la raíz de nuestros problemas. Viene del corazón. Dice Mateo 15:19, porque del corazón salen, ¿qué? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Dice que del corazón salen. Por eso es importante ver la condición de nuestro corazón. Por eso es importante que estas bienaventuranzas nos estén
ayudando a reflexionar nuestra conducta y nuestro carácter. O sea, ¿por qué a veces yo respondo como respondo? ¿Por qué a veces me comporto como me comporto? Y entonces estamos yendo a la raíz del problema, porque del corazón vienen las cosas. Por eso dice, cuando les estaba diciendo que de ahí salían los malos pensamientos y todo, entonces a continuación dice Jesús, porque lo que entra no contamina al hombre, sino lo que sale, porque sale de su corazón. Entonces, estudiando esto, es falso que todos los problemas se deban, por ejemplo, al ambiente. Muchas veces pensamos, es que es el ambiente en el que se mueve la persona y ese es el problema principal. O sea, en dónde estás viviendo, el ambiente en el que estás rodeado, y que para cambiar al hombre hay que cambiar el ambiente. Y es un buen pensamiento. O sea, si hay una influencia ahí, si hay algo que tiene que ver con el ambiente. Pero esta aseveración o esta manera de pensar pasa por alto que el hombre cayó estando en un ambiente perfecto. Si nosotros nos vamos a Génesis 3:6, el hombre estaba en una perfección en el Edén. Y en Génesis 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Fíjense cómo la Biblia es maravillosa, el Evangelio es maravilloso también. Y cómo en el Nuevo Testamento dice de los 3 problemas del hombre. Dice los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y aquí vemos, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, los deseos de la carne. Esa ley que tenemos dentro, esa lucha constante que todos tenemos, por eso es importante en estos tiempos y en todos tiempos estar arraigados, como vieron las mujeres este fin de semana, estar arraigados en la verdad, estar arraigados en el Evangelio, estar arraigados en la palabra. Porque ahorita estamos viviendo tiempos difíciles. El mundo está vuelto de cabeza, o la mayor parte del mundo. Pero es cuando la iglesia debe mostrar su arraigamiento en Cristo, estar arraigados en Jesús, que nada nos mueva. Que sí, como decimos, tomamos precauciones, pero que nuestra fe y nuestra identidad y nuestra seguridad está en Jesucristo. Y se van a venir más cosas, pero dice que cuando todas estas cosas sucedan, dice, ustedes estén arraigados en mí, dice el Señor, que porque separados de Él nada podemos hacer. Entonces vemos que dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, los deseos de la carne, y que era agradable a los ojos, los deseos de los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, la vanagloria de la vida. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces podemos ver que el ambiente perfecto no resuelve la raíz del problema. Nosotros sabemos, por eso eran los pobres en espíritu, por eso es el lloro, porque la raíz del problema es el pecado. Ese pecado que heredamos, esa naturaleza caída, ese viejo hombre, esa ley que traemos dentro, ese es el problema principal, el pecado. Y tiene mucha relación con nuestro corazón. Por eso, qué bueno que estamos estudiando el Sermón del Monte y que esto cambie nuestra manera de ver la vida cristiana. Si tú piensas en cualquier problema que traiga desdicha hoy a tu persona, a tu familia, a la sociedad, toda situación, si buscamos un problema que conduzca a esa desdicha, vamos a descubrir que procede del corazón, de algún deseo indigno de alguien, del individuo, del grupo, de la sociedad, pero el problema principal procede del corazón. También es falso querer resolver el problema o la raíz del problema cultivando el intelecto o la educación. Es bueno estudiar, es bueno ser inteligentes, pero podemos ser muy inteligentes y a la vez ser muy malos, porque ahí no está la raíz del problema. Entonces, caemos en cuenta que todos los problemas nacen del corazón humano. ¿Y cuál es la razón? ¿Por qué nacen de eso tan bonito que dibujamos, de eso tan bonito que nos hace sentir cosas? Pero dice Jeremías 17:9, y esto se pone cada vez más rojo como el corazón. Engañoso
engañoso, o sea, hacer creer algo que no es el corazón. Más que todas las cosas. Fíjate lo que tenemos dentro, fíjate lo que tú traes dentro. Dice que es engañoso el corazón, más que todas las cosas, pero no nada más engañoso, perverso. Por los placeres, actos crueles o inmorales. Y dice, ¿quién conocerá? ¿Cómo podemos conocer nuestro corazón? Y la verdad es que tú y yo, con algo tan engañoso y tan perverso, no tenemos la capacidad de conocerlo. Pero dice Dios, yo conozco el corazón del hombre. Entonces nosotros hacemos bien en caminar tomados de la mano de Dios, en depender de Él, porque tú y yo no podemos conocer nuestro propio corazón, pero Dios nos dice hoy esta mañana, yo conozco tu corazón y yo no te voy a dejar sola, yo no te voy a dejar solo. Ese problema y esa situación yo lo conozco, puedes confiar en mí. Entonces el hombre no puede resolver sus problemas apartado de Dios. Tercero, nuestro corazón está dividido. Nuestro corazón está dividido. Este es nuestro problema para con Dios. Una parte desea conocerlo, adorarlo, servirlo, complacerlo, pero la otra parte desea otra cosa. Y con esto se enfrentó, que lo hemos escuchado muy seguido, el apóstol Pablo. Pablo en Romanos 7 se desgastó de buscar una manera de cómo portarse bien, de cómo agradar a Dios, de cómo hacer las cosas, y vio que en ese cómo no podía. Y dice Romanos 7, versículo 22 y 23. Dice Pablo, porque según el hombre interior, o sea, en lo íntimo de mi ser, me deleito en la ley de Dios. O sea, él se deleitaba, él tenía, no somos malos porque nos propongamos ser malos. No nos enojamos porque me proponga enojarme, sino que dice, según mi hombre interior, me deleito dice, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley, otro poder en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo está diciendo, yo me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley dentro de mí, o sea, ya no soy yo. Es una ley, es un poder que me está ganando y me está llevando cautivo a esa ley que está en mí, a eso que produce esa ley, que es el pecado. Entonces, en esa situación, por eso las bienaventuranzas, cuando nosotros me doy cuenta de mi bancarrota, de mi condición espiritual y me considero pobre en espíritu, que pues no tengo la manera de salir de esa situación, me lleva a un lamento de llorar y luego caigo en cuenta de que lo que Dios hace me lleva también a una actitud de mansedumbre para una mansedumbre para con Dios y también con los demás, que yo entiendo y digo, oye, tanta misericordia me lleva a ser manso con los demás o a procurar ser manso con los demás y dejar de juzgar situaciones de los demás. Entonces, Pablo se encontraba en esta situación de que lo llevaba cautivo. Esa era la condición de la miseria del apóstol Pablo. Y es la miseria de nosotros cuando nos encontramos de esa manera. Entonces Jesús dice que podemos ver a Dios solo cuando se tiene un corazón limpio. Y la tragedia nuestra es que ya vimos cómo está nuestro corazón. Ahora, ¿quién podrá salvarme? O sea, ¿cómo le voy a hacer? Y esa es la cuestión, y esa es la pregunta y la necesidad del hombre que nos lleva a veces hasta un lamento. Ahora, ¿quién podrá librarme de esa ley que está dentro de mí? Eso fue lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, si Jesús dice que podemos ver a Dios solo cuando se tiene un corazón limpio, y la tragedia es que ya vimos lo que somos por naturaleza y que lo que nos podía conducir, el corazón, es engañoso y perfecto, ¿cómo le hago para tener un corazón limpio? Corazón puro. Yo quiero la dicha, quiero ver a Dios, tú también. ¿Cómo le hacemos para tener un corazón puro, un corazón limpio? Primeramente, se inicia reconociendo
mi condición y deseando tener ese corazón puro. Yo no voy a procurar cosas cuando no hay un anhelo y un deseo, y menos cuando no reconozco mi maldad, con lo que estoy luchando, con la negrura de mi corazón. Entonces, todo inicia, iglesia, con estar consciente de la situación que estoy pasando, de esa lucha interna, y desear tener un corazón. O sea, Dios ve el corazón y Dios lo conoce, y Dios no se guía por las apariencias. Dice que cuando ungieron al rey David, el profeta, dice, vio el alto fornido, este es, no. Y total, desfilaron todos los de la familia y pensaron que ya había acabado. Dijo, no hay otro. No, pues allá el pastorcito allá que está cuidando las ovejas de la familia. A ver, tráelo. Este es, porque dice Dios, yo no veo lo que está delante. El hombre ve lo que está delante, yo veo el corazón. Y entonces vemos que en esa situación se inicia primeramente reconociendo mi condición y deseando tener un corazón puro. Es el que, consciente de su problema interno de división, clama o llora con un deseo profundo y sincero por esa pureza o esa limpieza del corazón. Pero ¿cómo? Pues lo que hizo el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en esa miseria dijo, doy gracias a Jesucristo. Entonces ya no era un cómo. Tú y yo a veces queremos, en nuestro esfuerzo, en nuestro deseo, buscar un cómo le hago, pero hay esa realidad dentro de nosotros. Y entonces Pablo vio que buscando un cómo no la logró, y lo que no quería hacer eso hacía, y lo que sí quería hacer eso no hacía. Y entonces dijo, miserable de mí, hay un dolor dentro, estoy perdido, estoy en esa condición. O también vemos la historia de David cuando se llegó a Betsabé. Vemos la historia de este hombre que dice que estaba en su palacio y luego mandó creo que se llamaba Urías, el esposo. Total, lo manda a la guerra. Él como rey se quedó acá en el palacio, y luego se allega a la esposa, matan al esposo, y viene el profeta Natán y le empieza a contar toda la situación. Le empieza a contar, había una historia de un hombre rico y un hombre pobre. Y el hombre rico tenía muchas corderitas, y había un hombre pobre que nada más tenía una. Dice, pero el hombre rico tomó la ajena. Y entonces dice David, pues el que haya hecho eso merece la muerte. Dice, tú eres ese. Entonces cuando David se es confrontado con la realidad, con la situación, con esa situación que él estaba pasando, después de haberse confrontado por Dios a través del profeta Natán, hace esta declaración. Por eso inicia todo, iglesia, con el anhelo y el deseo y la intención de tener un corazón puro y limpio. Y dijo estas palabras en el Salmo 51:10, y que estas palabras sean recordadas para que cada vez que nosotros, acercándonos a Dios, podamos orar esas palabras como David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, Señor. Te necesito, no puedo solo, no puedo sola. Me gana esta situación, me lleva cautivo. Y cuando estamos sufriendo esta situación no estamos a gusto, no estamos contentos, estamos en una desesperación. Pero cuando yo anhelo y yo deseo y considero a Dios que yo no puedo solo, y voy y de todo corazón, aún en mi lamento, le digo, Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, David no solo estaba pidiendo el perdón de su pecado, sino la capacidad de tener un cambio que le permita creer y obedecer a Dios para vencer las tentaciones. Entonces, ser de limpio corazón significa tener un amor no dividido, considerar a Dios en primer lugar. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Que lo primero sea lo primero, que es el Señor.
No tener esa división, porque ese es el problema del cristiano, de la iglesia, que a veces estamos divididos, de doble ánimo. Y a veces sí ando con el ánimo de buscar a Dios, de seguirlo, de creer en Él, y a veces por las circunstancias de la vida como que ese ánimo ya no está. Y el Señor dice, no seamos de doble ánimo. Tener un corazón o ser de un corazón limpio significa amar a Dios con todo, precisamente el corazón, alma, mente y fuerza. Consciente que debemos vivir para la gloria de Dios, no solo para mis propósitos. Que tú y yo estemos conscientes de que nuestra vida no nada más está en mis propósitos y mucho menos deben de estar en primer lugar, sino que yo debo vivir para la gloria de Dios. Amén. Y un corazón también que desea a Dios, desea conocerlo, amarlo y servirlo. Iglesia, yo estoy consciente, no es fácil esto. Y aquí es donde entra el evangelio. Aquí es donde entra lo que Cristo hizo. Y aquí es donde entra el poder. Dice que el evangelio es poder de Dios para salvación. Y es aquí donde entra este evangelio, es el deseo y es la promesa de Dios. Jeremías 32:3 dice, y les daré un corazón y un camino, que sabemos que el camino es Jesús, para que me teman y para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Yo les voy a dar un corazón. Es la iniciativa de Dios. Dios no dejó al pueblo, el hombre cayó, Jesús vino, lo hemos dicho, Jesús vino, murió por nosotros y ascendió y no dijo, los espero allá en el cielo a ver cómo se las arreglan. El deseo de Dios es la salvación de todos. Y por eso dice, por eso a través del profeta dijo, yo les voy a dar un corazón nuevo. Yo les daré un corazón y un camino. No basta con tener ese corazón nuevo, sino hay que caminar ese camino enfocados en Jesús. El salmista dijo en el Salmo, no me acuerdo, el 50, 51, muéstrame tus caminos, Señor. Enséñame tus veredas. ¿Cuántos necesitan que Dios les muestre el camino que debemos andar? ¿Cuántos necesitan que Dios les enseñe las sendas por las que debemos andar? Pero el salmista no solo le pidió que le mostrara, que le enseñara, sino fue honesto consigo mismo y le dice, Señor, muéstrame, enséñame, pero si tú no vas conmigo, y lo dijo de esta manera, encamíname en tu verdad. Tú y yo estamos viviendo la vida cristiana con el deseo de ver a Dios, pero con la realidad de que no podemos solos. Que necesitamos que Dios nos encamine por ese camino que Él ha establecido. Ese que tiene un destino eterno al que todos podemos llegar y que queremos ver a Dios. Ezequiel 36, versículo 26 y 27, dice, les daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y no se limita ahí, sino dice el 27, y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Entonces, este es el poder del evangelio, no solo cambiando el corazón, no solo dando un camino por el cual debemos andar, sino poniendo el Espíritu Santo dentro de nosotros, que es el ayudador. Dios no nos deja solos. Dios está consciente que tú y yo no podemos tener un corazón limpio, que es imposible, pero nos ha dado el ayudador, la capacidad, la persona que nosotros necesitamos, el Espíritu Santo. Por eso Jesús no dijo, allá nos vemos, a ver cómo le haces. No los voy a dejar solos. Les voy a dar el Espíritu Santo para que ahora estén ustedes. Ahora, vamos a ver, si ya vimos el corazón, ¿qué significa esa visión de Dios? O sea, ¿qué significa que verán a Dios? O sea, ¿qué es lo que significa? Moisés, por ejemplo, y ahora podemos ver si esa afirmación que es la afirmación más grande de la Biblia, que nosotros podemos ver a Dios, porque es de las más sorprendentes. O sea, tú puedes ver a Dios, yo puedo ver a Dios. Esto me debe mover,
Porque yo anhelo ver a Dios y anhelo la dicha, y los bienaventurados los que son de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ya vimos que tenemos el Espíritu Santo, que Dios nos comprende perfectamente nuestras luchas. Por eso vino Jesús. Jesús vino y lo primero que hizo es llevar una vida para entendernos a nosotros. Que sepamos que Jesús vino para padecer las mismas tentaciones que tú y yo, y más grandes. Por eso nos entiende. Por eso es nuestro sumo sacerdote, es nuestro abogado. Él es el que va con nosotros y Él está predicando y les predicó: crean en el que Él ha enviado. ¿Qué debemos hacer, Señor, para heredar el reino de los cielos? ¿Qué son las cosas que tenemos que hacer? Esta es la única cosa que hagan, que crean en el que Él ha enviado. Porque de ahí se produce todo, por la fe. Entonces vemos cómo la pregunta es: oye, ¿podemos ver a Dios? Y vamos a revisar las escrituras. Por ejemplo, Moisés, cuando le dijo: Señor Dios, muéstrame tu gloria, no queremos ir solos. Dios le había dicho: no, yo no voy a ir con ustedes, porque no sea que este pueblo, pues la manera en que se va a comportar y yo haga alguna cosa. Pero Moisés dijo: no, si tú no vas con nosotros, no queremos. Dijo: muéstrame tu gloria. Y dice que Dios lo tomó y lo metió en una hendidura, en una peña. Y cuando va pasando Dios, dice que con la mano le tapa, porque no hay quien pueda ver a Dios y viva. Y entonces nada más le permitió ver sus espaldas. Imagínate. Por eso es tan maravilloso esto de que nosotros podemos ver a Dios. Porque si Moisés, viendo las espaldas, de una manera natural exclamó lo siguiente: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor. La magnificencia de Dios nosotros podemos y estamos destinados a ver. Tú y yo podemos ver a Dios, pero vemos las escrituras y Jesús mismo dice esto: nunca han oído su voz, ni han visto su aspecto. O sea, Dios tiene un aspecto. Dios tiene un aspecto que nosotros lo podemos ver, pero Jesús dice que nunca lo hemos podido ver. Jesús dijo: no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Jesús ha visto al Padre, Jesús viene de Él. Jesús dijo: a Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Nuestra mirada, iglesia, está en la persona de Jesucristo. Nuestro arraigamiento está en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, considéralo a Él, que por el gozo puesto en el resultado final, sufrió la cruz y menospreció lo oprobio. Y eso es lo que tú y yo estamos mandados a hacer. Cuando nosotros nos enfocamos en Jesús, tú te conviertes en lo que contemplas. Y si nosotros contemplamos al mundo y nos enfocamos en el mundo y las cosas están, nos vamos a convertir en lo que contemplamos. Pero si mi mirada está en Jesús, me convierto. Hay una ley que te conviertes en lo que tú estás contemplando constantemente. Entonces, todo lo que sabemos es que hay esta promesa gloriosa que de alguna forma u otra, los de limpio corazón, veremos a Dios. Y en esta parte podemos concluir que al igual que en las otras bienaventuranzas, la promesa se cumple en parte aquí en esta vida, en esta tierra. El cristiano puede ver a Dios en un sentido único, en los sucesos de la historia. Para los ojos de la fe hay una visión que nadie más posee, más que los hijos de Dios. Cuando nosotros tenemos una visión de fe, hay un ver también en el sentido de conocerlo, una clase de sentimiento consciente de que está cerca, disfrutamos su presencia. Dice Hebreos 11:27 de Moisés. Hebreos 11:27: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Tú y yo podemos verlo en esta tierra y nos podemos sostener como viendo al que no podemos ver.
Y esa es la manera que por la fe lo podemos lograr. O sea, es un trato, vemos su trato benigno y misericordioso, vemos al invisible en nuestra propia experiencia. ¿Cuántas veces hemos dicho, y vi la mano de Dios en esto? Y vi a Dios obrando en esto, si no lo has podido ver físicamente. Pero esa es la fe. Eso es lo que nos sostiene. Eso es lo que nos sostiene en las adversidades, como en estos momentos que el mundo está sufriendo. La iglesia nos levantamos y nos sostenemos, como viendo al invisible. Pero ¿sabes qué es lo más maravilloso? Que claro que esto no es nada con lo que será en aquel día. Wow, podemos ver a Dios cara a cara. Lo vamos a ver. Y esa es la promesa. Tú y yo podemos ver a Dios en esta vida, pero no se compara con lo que vamos a ver. Dice 1 Corintios 13:12. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Wow, ¿no te emociona esto? Que un día vamos a ver a Dios cara a cara. ¿No nos mueve y nos revoluciona la vida en que yo estoy sosteniéndome como viendo al invisible, pero un día le voy a ver cara a cara? Si comprendiéramos esto, revolucionaría nuestra vida. Si tú y yo nos estamos preparando para ir a la presencia del Rey, la novia se está preparando, créelo, es tan seguro que va a ser así. Y si nosotros leemos Apocalipsis, escucha a los redimidos del Señor. Escucha el sonido de los redimidos del Señor, la felicidad inconcebible, inimaginable. Qué necio sería privarnos de esta gloria. Recomendaciones de aplicación. Un corazón limpio se obtiene haciendo lo que dice Colosenses 3, versículo 1 y 2. Sí, pues, ha resucitado con Cristo. Busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pon la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Iglesia, primeramente, para tener un corazón limpio, tengo que asegurarme de haber entregado mi vida a Cristo. Si ha resucitado con Cristo. Este es el Evangelio. Entregarle nuestra vida a Cristo. Resucitar, identificarme muerto y resucitado con Cristo. ¿Quién está arriba? Poniendo la mira, Cristo está arriba sentado. Como decíamos ahorita, te conviertes en lo que contemplas. Amar y procurar su palabra. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Ama la palabra de Dios. Exponte a la palabra de Dios. La palabra tiene un poder limpiador en tu vida. La palabra produce fe. Dice que produce fe y la fe obran los milagros. Ya están limpios por la palabra. Cuando nosotros nos exponemos, nosotros fuimos expuestos a la palabra hace 27 años, llevamos para 28. En un día, en una temporada oscura para nuestras vidas, sin esperanza, con un futuro muy oscuro. Y ese día lo tenía destinado el Señor, el 24 de junio del 92. Y nos expusimos a ello. Y ha sido maravilloso hasta el día de hoy el Señor. Y nos hemos sostenido como viendo al invisible. Ahora, ¿cómo lo hace? Dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y dice el Señor, y yo voy a producir el querer como el hacer. Ni eso sale de nosotros. Yo solamente voy y lo busco a todos los sedientos y trabajados. Vengan a mí, es la invitación a cada uno de nosotros. Yo me presento y dice que Él produce lo que yo no puedo producir. Y Él hace lo que fui llamado a hacer, pero que no lo puedo hacer yo. Él lo hace. Eso es confiar en Dios. Eso es valorar el Evangelio de Jesucristo. Entonces, la confianza de Pablo era precisamente que el que comenzó la buena obra en él, la perfeccionaría hasta el día de Jesucristo. Esta es mi sola esperanza y esta debe ser la esperanza de cada uno de nosotros. Tú y yo estamos en las manos del alfarero. Estamos en sus manos. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos y sus caminos no se compara con nada. Podemos confiar en Dios. Ahora, quiero aclarar y le quiero pedir al grupo que pase para concluir.
Esto no significa pasividad en nuestras vidas, porque muchas veces confundimos que creemos en Dios, que Él hace, Él pone el querer como el hacer, pero no significa que tú y yo vayamos a estar pasivos. No es por ahí. Esto no significa pasividad de mi parte. Y yo creo que la obra es de Dios, pero también creo lo que dice Santiago en el capítulo 4, versículo 8. La primera parte dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Acércate a Dios y Él se va a acercar a ti. Tienes situaciones en tu vida, tienes difícil, sabemos que hay una lucha, que nuestro corazón es no solo engañoso, sino es perverso, y que estamos en esa situación espiritual y condición que nos lleva a una pobreza espiritual, a un lloro, a un lamento, nos amolda el carácter a ser mansos con mansedumbre para poder ver a las otras personas con misericordia, porque yo me he sentado a contemplar que un hambre producida, una sed producida, y veo que Él me sacia y me da de su bien, y entonces esto me lleva a ser misericordioso con los demás. Y que también ahora me dice los de limpio corazón, o sea, me hacen ser más intencional a cuidar o a ver mi corazón. En estos tiempos difíciles, iglesia, que estamos viviendo, guarda cosas valiosas. Si tienes joyas, guárdalas muy bien. Si tienes dinero, guárdalo muy bien. Pero sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si tú cuidas y si tú aseguras documentos o lo que sea, que los tienes bien guardados, sobre toda cosa guardada, guarda el corazón. Que esto no nos quite la mirada de lo más importante, que es el corazón, porque de ahí sale la verdadera vida. Y ya vemos cómo lo podemos lograr. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Y ojo, Dios no me va a acercar a Él. Dios no me va a acercar a Él. Dice: acércate a Él y Él se va a acercar a ti. Bartimeo, en su condición oscura, en su futuro oscuro que no veía, que lo tenían ahí mendigando, que vivía en esa esperanza nada más de la limosna de los demás, en una condición no producía nada este hombre, una lacra social. Pero un día, y él no podía ver, pero había escuchado que andaba un hombre que seguramente había sanado a otros ciegos, y que si él podía conseguir la atención de ese hombre, su futuro iba a cambiar. Por eso no le importó la única capa que podía tener. Tal vez cuando lo llamó, tiró el jarrito de las monedas, porque sabía, y esta es la fe que mueve a Dios, sabía que si él llegaba con este hombre, su futuro iba a cambiar. Y Jesús iba pasando con una gran multitud y sus discípulos. Pero dice que él, Bartimeo, empezó a gritar y a clamar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los discípulos y las personas que estaban ahí, tal vez los mismos que después le dijeron: el maestro te llama, lo querían callar. Y tú vas a escuchar después de este mensaje, vas a escuchar voces en tu interior que te van a querer frenar de ir a Jesús. O voces en el exterior, o voces en esta sociedad, lo que está pasando. Que nada te detenga. Que la voz más fuerte sea la que Jesús le dijo a Bartimeo. Jesús no fue con él. Jesús le presentó un desafío: manden llamar a ese hombre. ¿Por qué? Porque cuando escucha un clamor de corazón, Jesús se detuvo y le dijo: ven. Y Bartimeo fue, y su vida cambió. Acércate a Dios y Él se acercará a ustedes.
Pecadores, limpien las manos, y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. ¿Qué hace falta para ver a Dios? Santidad, limpieza de corazón, purificación. Y quiero terminar con esto. Dale vuelta a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Dice así, del 12 al 14. Y este es el exhorto y este es el ánimo. Por lo cual levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hagan sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Y Dios nos ve a través de Jesucristo. Y nosotros hemos sido purificados creyendo en el Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo se puede hacer esto de tener un corazón limpio? No es aislarte del mundo, no es meterte en un monasterio. Todo esfuerzo de autopurificación está destinado al fracaso. El camino que indica la Biblia es más bien este: es caer en cuenta de nuestra condición, la negrura de nuestro corazón por naturaleza, y el hacerlo uniéndote a la oración de David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto de mí. Vamos a ponernos de pie. Iglesia, solo Dios puede hacerlo, y gracias a Dios ha prometido hacerlo. La única forma que podemos tener un corazón limpio es que por medio de creer en el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, permitamos que el Espíritu de Dios entre en ti y te purifique. Solo cuando Él mora en el corazón y actúa en él, se purifica, y así lo hace, produciendo tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Y cómo está el Espíritu Santo en nosotros? ¿En qué condiciones está? Si tienes esta esperanza y si crees en este Evangelio, debes de estar de acuerdo con Juan. En 1 de Juan 3:3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Sus esfuerzos presentes son coherentes con su esperanza futura. Saber que Jesús volverá es un fuerte incentivo para que los creyentes vivan como a Él le agrada. Yo quiero hacer este llamado ahí en tu lugar. Ven a Jesús el día de hoy. Lo hemos repetido, que su promesa es que aquel que tiene sed, que aquel que tiene hambre, que aquel que a lo mejor ha gastado su dinero en lo que no sacia, hoy te dice el Señor: vengan a mí. A los sedientos y a los hambrientos, vengan a mí. Ven a Jesús el día de hoy para que te purifique. Y dile al Señor, y cierra tus ojos ahí. Si estás batallando para tener un corazón puro y limpio, pues quiero decirte que tú no puedes. Por eso clamamos: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto de mí. Si es el anhelo y el deseo de ver a Dios, y la esperanza que lo vemos en esta tierra, como nos sostenemos como viendo al invisible, no se compara con el día en que vamos a estar con Él cara a cara. Y Dios quiere revelarse a nuestras vidas. Padre, yo bendigo, Señor, a cada uno de mis hermanos. Bendigo a todos aquellos que nos estarán viendo y estarán escuchando el Evangelio de la salvación en sus lugares. Padre, como iglesia los bendecimos, creyendo con una esperanza viva que un día te vamos a ver como nunca lo hemos hecho. Gracias por el Espíritu Santo que tú has hecho morar en nosotros. No solo nos diste un corazón limpio, un corazón nuevo. No solo nos diste un camino, sino has puesto en nosotros tu misma presencia para poderlo lograr. Gracias te damos, Señor, por todo. Gracias por la dicha de poder ver a Dios todos los días de nuestra vida. Y Padre, lanzamos a todo donde llegue esta señal que la única esperanza, el único camino, la única solución para el problema de raíz del ser humano, que es el pecado,
Es Jesucristo y su sangre que lo limpia. Toda la gloria, toda la honra, todo el poder y toda la alabanza es para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Precisamente declaramos esto, que solamente la sangre de Jesús nos da un nuevo corazón, que solamente la sangre de Jesús puede limpiar nuestra vida de obras muertas. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús. Una vez, ¿quién más me puede perdonar? ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Precioso. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. Amén. Solo de Jesús